Viernes 14 de octubre, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los periódicos en esta revista de prensa. Un recorrido que nos lleva como cada día a las primeras planas del diario Córdoba, el diario ABC, el Día de Córdoba también, como siempre, a la prensa virtual, a la prensa digital. Hoy hay bastantes coincidencias en las portadas, un par de temas recurrentes. Vamos con este primer vistazo. El diario Córdoba ha escogido para abrir hoy un anuncio que hizo ya el presidente del Gobierno, Sánchez. Sánchez anuncia una rebaja del 40% a la luz para las rentas bajas. Una serie de medidas que incluye rebaja de la luz, también habló de descuentos para el gas en las comunidades de vecinos que tengan caldera comunitaria, no muy frecuente en Córdoba, pero sí algunas que las hay, y alguna otra medida. La foto para un congreso que ayer se celebró en Córdoba de la Asociación Sonrisas de Lunares, para educar en valores, educando en valores, dice, en el Gran Teatro, y la imagen que firma J. González para alumnos de colegios e institutos que ayer se sentaron en el Gran Teatro, no para ver al teatro, sino para escuchar a personas que les expusieron asuntos complicados y cómo salir de situaciones complejas pensando en esto, en los valores, fundamentalmente, en otro tipo de criterios que habitualmente los adolescentes tienen un poco apartados, ¿no? El diario ABC tiene un tema internacional y un tema local en las portadas, ahí lo vamos a ver. El diario de Vocento abre con un desplante de Marruecos, de Rabat, titula. Otro desplante de Rabat. Entre comillas, no hay fronteras terrestres con España. En concreto se trata de que la ONU le ha pedido explicaciones a Marruecos a consecuencia de aquel salto, recuerden, a la valla en Nador, en la parte marroquí de la frontera con Melilla. Le pidió explicaciones sobre qué había ocurrido en esa frontera y el gobierno marroquí le respondió a la ONU que no había frontera, que realmente Melilla no tiene frontera, ellos no reconocen la frontera de España con Melilla porque, dicen, Melilla es un presidio ocupado. Eso obligó al gobierno a recordar que Ceuta y Melilla son ciudades españolas, que claro que hay frontera y que hay documentos recientes que lo certifican, entre ellos uno muy reciente en el que se hablaba de los pasos aduaneros. Si no hay frontera no podría haber paso aduanero. En fin, un debate de estos diplomáticos que yo supongo que se queda ahí. La foto, que en este caso firma Álvaro Carmona, para una calle de conquista en la sierra. Córdoba se acerca a la España vaciada, titula. La información, luego apuntaremos, habla de que la previsión del Instituto Nacional de Estadística es que en los próximos 12 años o 14 años la provincia va a perder 27.000 habitantes. Es un movimiento natural, personas que fallecen, menos nacimientos y flujos migratorios que no nos son del todo favorables. Digo, son previsiones. Yo siempre comento que cuando se habla de estadísticas y sobre todo en previsiones a medio plazo, como son 14 años, la obligación de las instituciones, administraciones, es corregirlas, no conformarse con ver cómo las calles se van despoblando. Ahora hablamos también de este asunto. El diario El Día se marcha para su apertura al ayuntamiento porque ayer se celebró pleno municipal ordinario del mes de octubre y se aprobaron varias cosas bastante interesantes, entre ellas la ordenanza de movilidad. Se aprobó por mayoría por unanimidad, todos los grupos votaron a favor. Entre otros asuntos, se determina que los usuarios de patinetes eléctricos deberán tener un seguro desde el próximo año. La ordenanza entra en vigor el 1 de enero, pero el tema del seguro se da un margen para la contratación, con lo cual obligatorio será desde el verano. Hasta el verano se podrá circular aún sin seguro, pero cuando un agente de autoridad, policía local, identifica a un conductor, le recordará que tiene de plazo para contratarlo hasta el mes de julio. Hay más asuntos que se aprobaron en el Pleno, luego lo comentamos. La foto que firma Miguel Ángel Salas para la presentación ayer de la 9ª Feria del Lechón Ibérico de Cardeña. Titula, lo ven ahí, Lechón de Cardeña para el mundo. Es una feria que se va consolidando con el tiempo y también hablaremos de este tema. Ahí tenemos la foto de familia en el Mercado de Victoria ayer con la alcaldesa de Cardeña, Tene Barragán, con la presidenta de la cofradía y con más autoridades, entre ellos el gerente del Mercado de Victoria.
Bueno, vamos por el, si les parece. Bueno, antes de empezar con la actualidad publicada, algo que aún no está publicado en papel, sí en digital ya, y es que hoy se han conocido los datos de la inflación, de la subida de precios del mes de septiembre, la inflación real. Saben que se hizo una previsión hace unos días, bueno, pues ha cumplido bastante. Titula, por ejemplo, Cordópolis, es digital, de los primeros que publica, por tanto, esta información. La inflación se modera en Córdoba, donde es levemente más baja que en el resto de Andalucía. Bueno, pues efectivamente, después de unos meses de escalada desbocada, no es que esté baja, efectivamente, ahí vemos la gráfica, pero bueno, se va moderando con respecto a otros periodos. En el último mes ha bajado la inflación 2 puntos con respecto a hace 2 meses, al último, respecto a agosto, de agosto a septiembre ha bajado en 2 puntos y se sitúa en el 9,1%, llegamos a estar en el 11,2%, recuerden, una inflación absolutamente récord. Son cifras interanuales, es decir, con respecto al año anterior. Es muy caro, o sea, mucho dinero que sube la inflación en un año un 9%, pero de donde venimos es más complicado. ¿Por qué baja la inflación? Porque se han contenido algunos precios, fundamentalmente los vinculados a la vivienda. La luz, por ejemplo, se mete en ese paquete de la inflación de la vivienda. También ha bajado el transporte, un 1,1%. Ha subido el vestido y el calzado, porque coincide con que en septiembre se acaba la rebaja de agosto, con lo cual ahí siempre hay un cierto repunte en septiembre de precios en vestido y calzado. Y en alimentación se mantiene un 0,3%, se mantiene. Aunque es verdad que la inflación en lo que va de año ha subido un 14%, la cesta de la compra, que es quizás lo que más nos duele en el bolsillo. ¿Significa esto que ha cambiado la tendencia? Pues habrá que esperar un poco, porque es verdad que este tipo de efectos se deben a una serie de medidas que no todas se sostendrán en el tiempo, algunas sí, ya ha dicho el Gobierno que el tema energético se va a sostener el año que viene, de alguna otra medida, pero bueno, la evolución de la inflación a la que saben que el objetivo de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, es que la inflación no supere el 2%, es un tope que bueno, se intenta que nunca se rebase, estamos muy por encima, en el caso de a nivel nacional estamos en un 8,9%, que hay una rebaja de algunas décimas con respecto al mes anterior, y llevamos 3 meses a nivel nacional por encima del 10%. También Andalucía ha bajado un poquito, 6 décimas. Andalucía, o sea, Córdoba, la provincia andaluza más baja, excepto Almería, que tiene 8 y pico, la siguiente es Córdoba. Está por debajo de la media andaluza, un poco por encima de la media nacional. Hay que decir que en otros países la inflación está aún peor, en Alemania está por encima del 10% ya, no es que nos consuele que esté en otros países peor, pero como siempre comentamos, el tema este de la hecatombe, cuando hablamos de que se nos viene encima una auténtica crisis y vamos a acabar todo el mundo en la calle y pidiendo limosna, hay que entender que hay una serie de mecanismos que funcionan a nivel europeo y que España no está mal posicionada, repito, no es que nos consuele que Alemania esté peor, pero siempre que los motores económicos de la Unión Europea, básicamente Alemania y Francia, tengan sus dificultades, nos hace pensar a todos que se actuarán medidas al margen de que el Gobierno español sea o no más capaz de contener la inflación, que cada uno tendrá su opinión. Pero solo por el hecho de pertenecer a un sistema económico monetario europeo nos hace pensar, porque el tema de la inflación es un tema de política monetaria fundamentalmente, se corrige encareciendo el precio del dinero, etcétera, una competencia que le corresponde al Banco Central y no al Banco de España. Digo que las medidas vienen de fuera, con lo cual se saca el debate nacional. No, el Gobierno español puede hacer cosas, de hecho lo está haciendo, para frenar la inflación, pero sobre todo vendrá con medidas de otro calado, de otra dimensión. Decía que en Alemania la inflación está disparada. No había una inflación del 10% en Alemania desde la reunificación, desde que llegó la Alemania del Este y se unificó con la del Oeste. Allí hubo un problema de compensación de sueldos, compensación de precios y se disparó. Desde entonces nunca se habían rozado los 2 dígitos como ahora ocurre con ese 10%. También en Estados Unidos está la inflación por encima de la española. Vemos cómo hay conductores portugueses que vienen a España a repostar gasolina porque está más caro allí, franceses que vienen a País Vasco y a Cataluña, a la frontera, a repostar gasolina. Quiero decir con esto, no quiero decir que se estén haciendo bien las cosas en España, sino que no estamos peor que en ningún otro sitio, estamos parecidos,
y esperanzado en que las medidas correctoras se vayan haciendo efecto. En España, al menos en este mes de septiembre, han vuelto un poquito las aguas, no a su cauce, que repito, está una inflación disparada, pero con la tendencia a la baja, que es lo que a todos nos trae alguna esperanza de que la crisis que se nos viene encima, todo apunta a que la inflación seguirá muy alta, con lo cual habrá problemas para llegar a fin de mes, que seguirán engordando mes tras mes, pero que no llegará a los niveles de otras crisis. Por acabar con este asunto, también hablamos siempre del PIB, del tema de la recesión. La recesión es un concepto técnico. Cuando un país está durante 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo del PIB, los técnicos consideran que se entra en recesión. El PIB es el Producto Interior Bruto, es el que suma toda la riqueza del país y habitualmente pues, se sube en torno, en el caso de un país rico, como puede ser España, en torno al 3%, 4% anual. En situaciones de crisis, pues el crecimiento se reduce y en situaciones de bonanza llega al 5 o el 6%. Bueno, en este caso el crecimiento previsto para España es del 1 y pico por ciento, en el peor de los pronósticos, hay algunos que son mucho más optimistas, pero en ningún caso se prevé crecimiento negativo. Si se produjera, que se acabará produciendo, habrá que esperar 2 trimestres para que se considere recesión. Pero es que ya hay países como Estados Unidos o Alemania que ya han entrado en recesión porque han tenido crecimiento negativo durante 2 trimestres consecutivos. ¿Significa eso que a partir de ese día las empresas empiezan a despedir personas? Pues no tiene por qué. Significa simplemente que la economía se ha ralentizado o incluso tiene cierto retroceso. Pero repito, hablamos de un término macroeconómico, que es el PIB, que se nos escapa realmente qué mide el PIB. Es un concepto, es un índice que nos sirve para testar la temperatura de la economía, pero que tampoco hay que dramatizar. Supongo que quien tenga mucho dinero invertido en bolsa le preocupará. A mí me preocupa bastante menos que el país crezca el 0,1% o que decrezca el 0,1%. Creo que para la economía normal, para la doméstica, afecta menos. Vamos a bajar más a lo doméstico. Decía, ayer hubo pleno de ayuntamiento, luego vamos con el tema de la población, del despoblamiento. Ayer hubo pleno de ayuntamiento, se abordaron muchos asuntos y muchos interesantes. Ayer fue uno de esos días en los que en vez de haber muchas mociones, hubo la parte resolutiva, se me los plantean en 2 partes. La resolutiva y la propositiva. Las resolutivas son o la ejecutiva, donde se acuerdan pues, ordenanzas, medidas, planes, etcétera. Y la propositiva, que es donde los grupos presentan sus propuestas, sus mociones, que se aprueban habitualmente, bueno, se suelen aprobar unas y otras no, pero que llegan llegan a ningún sitio habitualmente, porque a lo mejor una de las propuestas es pedirle a Marruecos que baje el precio del boquerón, algo que se le manda a Marruecos, supongo, una carta, pero sirve para poco. O reclamarle, como le ocurrió ayer a la Confederación de Guadalquivir, que invierta más en drenaje, pues se le manda, o en dragado, pues se le mandará una nota, un escrito, y lo otro dirán que vale, que el recibido, ¿no? Quiero decir con esto que las propuestas son muy interesantes, es política, definitiva, pero no suelen tener muchos resultados prácticos. Sin embargo, la parte resolutiva sí que lo tienen. Ayer se aprobaron varias ordenanzas interesantes. La primera es la de la movilidad, que entrará en vigor el 1 de enero. Iremos conociendo todos los detalles de la ordenanza, una ordenanza interesante, sobre todo en cuanto a los vehículos personales. Estos vehículos nuevos que han ido apareciendo, sobre todo patinete. Hubo una época que había mucha moto eléctrica por la calle, ¿recuerdan? Eso se fue desapareciendo y ahora lo que reina en los carriles bici, en las aceras y en las carreteras, en las calles, son los patinetes eléctricos. Bueno, pues la ordenanza regula en parte su uso, ya se fue adelantando el tema del casco obligatorio, el tema de la ocupación de la vía pública, y lo que ya se aprobó en definitiva pues, fue esa ordenanza que entrará en vigor el 1 de enero. A excepción, le decía antes, del asunto del seguro, que se da una especie de moratoria para que se contraten seguros, porque bueno, hay que dar opción a cada uno de los usuarios a que escoja la oferta que más le interese y no contratar deprisa y corriendo de aquí al 1 de enero. Serán seguros muy similares a los que ya hay para los otros vehículos. Ya hay quien tiene su seguro, hay quien tiene seguro incluso para su bicicleta, pues se provoca un accidente, que luego son todos líos, y en este caso pues hay que acostumbrarse que tengan seguro. Hay un problema con el tema de la edad, porque muchos de los conductores de los patinetes no son mayores de edad. Hay que ver cómo se regula, que viene también en la ordenanza establecido. Repito que el 1 de enero entra en vigor
Todas las ordenanzas se publican para que haya alegaciones, en este caso supongo que también se hará, aunque no conozco el trámite, supongo que todavía no es definitiva hasta que se resuelva este tema y luego entrará en vigor al 1 de enero. También se aprobó ayer la ordenanza de uso del centro de ferias, exposiciones, ferias y convenciones, el del Parque Joyero. Es un requerimiento, es una obligatoriedad, es un requisito obligatorio para que se puedan empezar a funcionar allí. Saben que el centro este, el CEF que se llama, es propiedad, es titularidad municipal desde el verano, se entregaron las llaves, la constructora acabó con la obra, se le dio las llaves y ya pertenece a la ciudad de Córdoba, al ayuntamiento. Pero hace falta un plan de uso que permita pues, cualquier cosa, desde poner un precio público, porque hasta ahora no se sabía cuánto valía alquilar una habitación, una sala. Permitirá contratar al personal, a un gerente, o incluso permitirá un contrato básico que no sean del ayuntamiento. Bueno, pues ya hay plan de uso, se aprobó ayer, también hubo su historia con el plan de uso, porque ya ha aparejado también la gestión del edificio, que como saben será 100% municipal. El ayuntamiento dice que es porque la fórmula es la más ágil, yo entiendo que es porque no ha habido muchas empresas interesadas en trabajar en el centro de exposiciones, ferias y convenciones, que no está del todo terminado. Estamos viendo en esta semana última el tema de la variante oeste, la continuación del puente de Abas a Benfirnás, el de la Torrecilla, con la carretera de Palma del Río, a través de la carretera del aeropuerto, y eso sí que le daría otra entrada a este equipamiento y también al Parque Joyero. Mientras que eso no ocurra, la verdad que aquello es un poco callejón. No está la estación de ferrocarril del Cercanías del que se habló, no tiene una conexión que para aquello por carretera para llevar allí también a los congresistas. En fin, o para los visitantes, porque si aquí se pretende organizar grandes ferias comerciales, hay que llevar allí al personal por un viaducto pequeñito, el que salva las vías del ferrocarril, y con la rotonda esta rara, una raqueta rara que hay a la entrada de la zona de las Palmeras, que tampoco es la más ágil del mundo, una zona en la que de por sí ya suele haber bastantes retenciones. Creo que no se ha hecho a la vez las dos obras, la del centro y la de las conexiones, a pesar de que el centro ha acumulado muchísimo retraso. Ayer se aprobaron más cosas en el ayuntamiento. Por ejemplo, ayer se habló, por ejemplo, del conflicto que hay entre los vecinos de la Fuensanta y Maristas, el colegio Maristas. Llevan ya tiempo denunciando que el colegio excede en su actividad extracurricular. La licencia que tiene un campo de fútbol, un pabellón polideportivo y un kiosco de bebidas, que se supone que es para vender refrescos a los jugadores y a quienes vayan a verlo. Asegura a los vecinos que allí, aparte de bebidas, se venden comida, que aquello es un bar, un restaurante, un kiosco, y que se saltan los horarios, que hace más ruido de la cuenta, etcétera, etcétera. Denuncia a los vecinos que no tienen licencia para ello. El ayuntamiento lo que dijo fue que sí, que lo miraremos, y si es verdad que no tienen, pues se le instará o a que la soliciten o a que cesen en la actividad que están desarrollando, presuntamente, digo, porque yo no lo he cotejado, sin la licencia correspondiente. Hablan también de exceso de ruido, de que hay una megafonía, la que utilizan tanto para el kiosco como para la música. Hay algunos asuntos más por ahí que algunos se me escapará, que ya se aprobó en el Pleno, o al menos se debatió en el Pleno, que si me acuerdo luego se lo comento. Pero fue un Pleno, como digo, en los que extrañamente se sacan adelante muchas más propuestas, ejecución de acuerdos que propuestas que están muy bien, que repito, ahí se marca la política de cada grupo municipal, pero tiene pocos efectos en la ciudadanía, más allá, en ocasiones, del simple gesto. Vamos con el tema de la despoblación, el despoblamiento. Dice el diario BBC en su portada que Córdoba se acerca a la España vaciada. Bueno, se acerca lentamente, tampoco hay que dramatizar, porque además en esta misma estadística, hablando de otras provincias, encontramos con provincias como Soria o Teruel o alguna otra donde el despoblamiento es bastante más crítico y puede ser incluso ya preocupante. En el caso de Córdoba, se perderían 27.000 habitantes, con lo cual bajaría la cantidad de los 750.000, que hace muchísimo tiempo que no peligra, y denotaría pues en esta situación de despoblamiento. Lo curioso es que esta estadística, que mide hasta el 2036, hasta el 1 de enero del 37, si quieren, en España el total del país crece en 5 millones de personas. Es decir, que mientras que en Córdoba la crisis esta poblacional, que afecta a unas comarcas más que a otras, aunque yo no he visto que esté municipalizado, ¿no?
pero afecta la tendencia, porque dice que esta estadística se cumplirá si se marca la tendencia. La tendencia actual es un despoblamiento de la zona norte, sobre todo, en beneficio. Bueno, la capital se queda un poco ahí al margen, pero compensa en algo. Y la campiña, que también es un municipio, por ejemplo, los grandes municipios de la campiña y de la subbética, ganan algo de población. Digo que si se mantiene esta tendencia, llegaríamos a esos 27.600 habitantes menos, cordobeses menos, en el 2036, a finales del 36. Claro, la obligación de la Administración es intentar que no ocurra, sobre todo cuando vemos que a nivel nacional no se pierde población, incluso se gana población, se gana 5 millones de habitantes. Es decir, que los habitantes que lleguen a la península, que lleguen a España de otros países, que quizás sea el objeto el motivo del crecimiento, no vienen a Córdoba. Si vienen a España y no vienen a Córdoba, porque Córdoba no será atractiva para que vengan personas de fuera, ¿no? Así que ahí tienen un reto, las administraciones, todas ellas, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, lógicamente, la Diputación, los ayuntamientos, de hacer atractivos su municipio. ¿Cómo? Dando trabajo, ofreciendo trabajo, lógicamente, creando situación para que crezca el mercado laboral. Dando servicios suficientes para que la población se quede en un pueblo. Veíamos la foto antes de Conquista en el diario ABC, el municipio de la provincia de Córdoba del Norte, donde cada vez quedan menos vecinos. No hay servicios, no hay comunicaciones, hay problemas de transporte, no hay tren cerca. Se habla de la variante, del cercanía Palma del Río y del Río. Eso es la Vega de Guadalquivir, pero en la conexión norte-sur, pues no hay rastro de la autovía Granada-Badajoz, que es la que vertebra Córdoba de norte a sur, pero tampoco hay ninguna iniciativa de la Junta de Andalucía, por ejemplo, para acercar estas comarcas, estas zonas de Córdoba, ¿no? Es decir, que creo que es un dato que más que preocuparnos porque vaya a ocurrir, debe ocuparnos para que no ocurra. Y eso es una obligación que tienen las instituciones, repito, también la población en general. Tenemos que hacer nuestra ciudad atractiva, tenemos que hacerlo, y no solo para que vengan los turistas a ver los patios o a ver la Semana Santa, que también, sino para que se instalen en Córdoba empresas, familias que vengan al norte, al sur, que vean una oportunidad de hacer su vida, de instalarse y de generar riqueza y sobre todo de vivir, como si vive de a gusto, la zona norte, veíamos antes por ahí la Feria del Lechón de Cardeña. Creo que hay dehesas en la Sierra de Córdoba, en el Valle de Córdoba, muy interesantes para que se instalen familias o pequeñas empresas. Sin embargo, creo que estamos errando el tiro, o al menos los resultados que vemos y las prospecciones a medio plazo, a 14 años vista, pues no son las mejores. Todo apunta a que algo se ha hecho mal. Repito, si llegan 5 millones de personas, si crece España en 5 millones de personas, ¿por qué no crece Córdoba? No digo en 5 millones, pero sí que crezca proporcionalmente. España llegará a alcanzar los 52 millones de habitantes, pone aquí, 52,3 millones de habitantes en el 2042. Crecerá Madrid, crecerá Barcelona, crecerá algunas ciudades grandes, pero el resto de las poblaciones pues van perdiendo población, nunca mejor dicho, nunca más válida la redundancia. Irán perdiendo habitantes porque hay desplazamientos internos hacia lugares donde la gente joven entiende que hay mayores oportunidades, mayores y mejores oportunidades, y aprovechan pues esos lugares para desplazarse e instalarse. Y Córdoba hoy por hoy no está en ese nómina, en ese rol de ciudad atractiva para la visita. Hay muchos proyectos a medio plazo, el tema de la base logística o el futuro logístico de la ciudad, como creación de riqueza y como elemento motor para que vengan empresas, pero bueno, está por ver hasta dónde, cómo y cuándo se produce ese giro, ese cambio en el guión, y Córdoba pasa a ser una ciudad y una provincia. Aquí hablo de la provincia, no de la ciudad, pero yo hablo de los dos, que sea más atractiva para los de fuera, ¿no? Para que vengan de fuera y para que los de dentro también tengan más hijos, que esa es otra faceta que se puede corregir. En 14 años, si cambian políticas de natalidad, pues se puede dar la vuelta a esta estadística solamente con que las parejas que hoy se están pensando y mucho tener un hijo por el asunto de la conciliación familiar, por el asunto de las ayudas, de los costes, de subvenciones o subsidios, si quieren, para familias con menos recursos, que les cuesta más poner en marcha un plan de vida. Bueno, pues si se da la vuelta, es probable que también eso ayude para evitar este tipo de despoblamiento. Y el tema que les comentaba antes del anclaje. No se puede obligar a nadie a quedarse en su pueblo si no le gusta su pueblo, pero los que se van porque no tienen oportunidades, la solución es
cambiar el esquema y darles oportunidades. Luego, si quieren irse, evidentemente hay que le gusta más el mar que la montaña o la ciudad que el pueblo, cada cual que elija, pero que no lo haga forzado porque no hay otro remedio, sino que lo haga por voluntad propia, que yo creo que es muy interesante que la gente joven se mueva y conozca ciudades, pero que sea porque quieren y no porque les obliga. Más cosas que aparecen en los periódicos. El tema ayer hubo una jornada de actualización del cáncer de mama y datos positivos y esperanzadores en todos los periódicos. Por ejemplo, titula el diario El Día: el 80% de las mujeres que sufren cáncer de mama no requiere cirugía invasiva. El diario Córdoba matiza aún más, titula que el 75% de los cánceres de mama requieren, bueno, cirugía poco invasiva también, matiza en el dato que yo creo que es el mismo. Y lo he leído en, ¿dónde he sido? En ABC quizá. Habla de la mastectomía. Sí, el diario Córdoba ha sido. El diario Córdoba habla de que hasta el 80% del cáncer de mama se tratan sin necesidad de mastectomía, sin tener que extirpar el pecho, que es lo más traumático en este tipo de patología, de episodios, ¿no? Se avanza muchísimo en la ciencia contra el cáncer. Hoy el cáncer ya no es la palabra maldita que era hace unas décadas, donde era la etiqueta, el anuncio del fallecimiento. Por cierto, Paredes y Pequeño ha muerto, Espirimán, Jesús Candel, el médico que se hizo famoso por su reivindicación de la sanidad pública, ha fallecido de cáncer de pulmón. Tiene un cáncer de pulmón con metástasis hace mucho tiempo, hace 10 años. Creo que él supo que lo sufría. Hace poco confirmó que había empeorado mucho por el tema de la metástasis y ha fallecido. Bueno, pues quitando este caso, que bueno, pues darle solamente recuerdo para este hombre, para este luchador, este activista, digo que el cáncer en general pues ha mejorado muchísimo en su supervivencia. Todos conocemos personas que han superado un cáncer, mientras que antes conocemos personas que han fallecido por cáncer. Ahora el grado de supervivencia ha aumentado muchísimo e incluso, como señalan los periódicos, el tema del post-tratamiento, ¿no? Porque no solamente el cáncer daña o dañaba sobre todo antes a quienes lo padecían durante el tratamiento, sino luego las secuelas que le dejaba si conseguía superarlo. Ahora conocemos cómo los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, no son tan lesivos como eran hace unos años, van mucho más dirigidos, la famosa protonterapia, que es un rayo mucho más preciso, que evita pues eso, dañar órganos y con los efectos colaterales que produce, de caída del cabello, de pérdida de defensa, etcétera, etcétera. E incluso, como vemos en el caso que hoy abordo los periódicos, porque ayer hubo unas jornadas, como les digo, de atención al cáncer de mama, pues incluso con cirugías tan invasivas y tan demoledoras en los casos, para la salud psíquica de las mujeres, como era la mastectomía, la extirpación de un pecho. Digo que de cada 4 tumores, 3 se resuelven sin necesidad de esta intervención, y eso es un adelanto y una ventaja tremendo. No quiere decir con esto, ni mucho menos, que abandonen las mujeres pues todos los programas exploratorios, que saben que son fundamentales. En todos los cánceres, quizás lo que más ha avanzado, además de la investigación para su tratamiento, es la detección precoz. Los programas de detección precoz, tanto del cáncer de mama, en el caso de las mujeres, con la mamografía y otras pruebas diagnósticas, en el caso de los hombres, por ejemplo, y mujeres también, con el cribado de heces para la detección del cáncer colorectal, son cánceres que son muy habituales, pero que si se consiguen detectar, diagnosticar en estadios muy iniciales, o lo más precoces posibles, tienen su tratamiento. Antiguamente, hace décadas, cuando, recuerden, era muy habitual, es que lo han abierto y estaba ya totalmente extendido, porque cuando un cirujano intenta extirpar un tumor y se encuentra con que la metástasis se ha acampado por todo el cuerpo, hay poca cosa que hacer. Repito que la mayor parte de los éxitos, y lo aseguran los profesionales sanitarios, está en la detección precoz. Y hay que invertir más en eso. Yo siempre digo que vale mucho menos prevenir que curar. Es mucho más barato prevenir que curar. Prevenir un cáncer de mama, lo que cuesta la mamografía, un colorectal, lo que cuesta un análisis de heces, mientras que tratar
Solamente por el tema económico, no, ya no tengo nada que decir con el asunto de la salud de las personas, con la salud mental y con los sufrimientos que genera. Pero solo por el tema económico hay que invertir más en detección precoz, en investigación, porque es mucho más barato. Vale mucho menos prevenir que curar. Bueno, más cosas, que se acaba el tiempo. Bueno, se ha acabado ya, así que lo dejamos aquí. Esta semana el Córdoba juega frente a las Algeciras, como saben. Germán Crespo tiene la oportunidad y la obligación de recuperar la imagen del club, la que tuvo en esos primeros 5 partidos de la Liga, que tan buenas sensaciones daba y que ahora hay cierto, no digo pesimismo porque tampoco es para tanto, hoy señala el diario El Día, creo, o ABC, ha hecho una encuesta entre leyendas del fútbol, ha sido ABC, y todos coinciden en que los números de Germán son espectaculares y que en 7 jornadas, haber ganado 5 partidos, empatado uno y perdido otro, se hubiese firmado al principio de la Liga. Pero bueno, nos acostumbró muy mal el Córdoba los primeros 5 partidos y ahora parece como que va a costar recuperar las sensaciones. Bueno, pues oportunidad ante Algeciras, un rival que no es el más complicado del mundo. Es verdad que Germán tiene que hacer rotaciones, Germán Crespo, pero parece que el Córdoba tiene oportunidad, una buena oportunidad para resarcirse de los 2 traspiés consecutivos. El primero de casa que más dolió contra el Sanse y luego la semana pasada en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano contra el Madrid B, que recuerden, una derrota y un empate que han hecho que un puntito de 6 pues no nos tenga acostumbrados. Así que recuperar la senda de la historia se lo contaremos el próximo lunes. Eso y muchas otras cosas. Mientras tanto, infórmense, lean la prensa, escuchen la radio y vean la tele. Nos vemos el lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.